Támesis TV, nuestro canal. Hablando del himno a Támesis, refería el compositor don Salvador Orozco en su letra que deseaba morir bajo ese cielo tan hermoso en las mañanas de verano, porque la naturaleza había puesto allí el sol más claro y brillante, y que los poetas y artistas como el maestro Calvo le habían cantado con entusiasmo y envidia a nuestro amado pueblo sobre la fecundidad de sus tierras de labranzas, de la miel dorada de los viejos colmenares, de las amapolas de púrpura en sus valles y de esa cumbre airosa donde se levanta soberbia la imagen de Cristo Rey como amparando la ciudad, y ensalzaba el cielo de Támesis porque era azul, azul y blanco como el manto de las vírgenes que guardaban las entradas de la población como faros de luz que alumbraban sus senderos. La imponente imagen de Cristo Rey, bendecida solemnemente el 18 de abril de 1945 por el padre Rafael Fernández, y desde entonces con sus brazos abiertos protege a nuestro amado pueblo para siempre. Y las palabras pronunciadas hace 75 años hoy cobran actualidad. La gran romería de todos los tamesinos a aquel lugar para presenciar la inauguración de la estatua, donde quedaría para perenne admiración de las generaciones presentes y venideras. Allá, con los brazos abiertos, enhiesta su cabeza, dominante su mirada tendida al horizonte y límite, dirá a todos: venid a mí, todos, que yo os consolaré en vuestros dolores, alentaré en vuestras flaquezas, fortificaré la debilidad de vuestras naturalezas. Si os sentís desfallecer en vuestra fe, yo os infundiré con la esperanza alientos de vida eterna. Colocaré en vuestras almas una acerada coraza indestructible que os defienda de los embates cotidianos de vuestros enemigos espirituales. Y, en la hora póstuma, mi seno sacrosanto e infinitamente ubérrimo en bondades será vuestro refugio contra todos los que os quieran perder. Su realización fue el anhelo constante del benemérito presbítero Pastor María Noreña. Ese fue uno de sus sueños dorados. Hoy, desde la altura en que Dios lo tenga colocado, contemplará con alborozo la realidad de esta obra para nosotros magna, y será objeto de placenteras bendiciones que, según las magnificencias del mismo Cristo Rey, caerán sobre nosotros y nos fortalecerán en el duro bregar y harán prósperas nuestras empresas. En el pedestal quedó grabado en placa de mármol y letras de oro la siguiente leyenda: el pueblo tamesino a Cristo Rey, en homenaje de fe y sumisión indeclinable. Congreguémonos pues todos en este grandioso día sobre la cúspide del cerro y entonemos el Hosana a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y las vírgenes que todavía guardan las entradas de la población, como la Virgen del Carmen en la ermita que le fue construida en el año 1942 con motivo del Congreso Mariano,
La imagen de la Virgen Milagrosa donada por la comunidad de las Hermanas Clarisas y que se encuentra ubicada a la entrada del corregimiento de Palermo. En la mesa la imagen que en un principio estuvo en un sencillo pedestal en una orilla de la carretera y que en el año 1966 por iniciativa de don Francisco Giraldo se construyó el templete que existe hoy en día. En esta fotografía vemos la procesión de la Virgen del Carmen recorriendo las calles de la población en el año 1955. El 12 de octubre de 1961, los vecinos de la vereda San Antonio, liderados por don Joaquín Ramírez, colocaron una imagen de la Virgen del Carmen sobre una de las rocas dejadas por un inmenso derrumbe ocurrido en junio de ese mismo año y que por fortuna, como un milagro, no dejó víctimas. La imagen es conocida por sus devotos como Virgen de la Peña y está situada a unos 2 kilómetros de la plaza de Támesis. Desde hace más de 90 años, la Virgen de Lourdes, que inicialmente estuvo ubicada en uno de los patios del Colegio de la Presentación, fue trasladada a una gruta en un barranco del mismo colegio, lindando con el sector de la Cuchilla. Inicialmente fue una cueva recubierta en piedra que fue sitio de oración, sobre todo durante el mes de mayo, donde se congregaban las familias a rezar el Santo Rosario. En el año 1960, la rústica gruta fue remodelada y es la que conocemos en la actualidad. Escuchemos al barítono tamesino de fama internacional, Alejandro Correa, de la suite La Arlesiana de Bizet, el Agnus Dei.
Padre Manuel Salvador Gómez. El padre Manuel Salvador Gómez nació en Caramanta en el hogar de Manuel Salvador Gómez Trujillo y de Felicia Gómez. Era su padre hermano de Rafaela Gómez Trujillo, la esposa del fundador de Támesis, Pedro Orozco Ocampo. Llegó en septiembre de 1917 a la parroquia de Támesis y estuvo hasta su muerte en 1941. La personalidad del padre Gómez quedó estampada en la mayoría de sus fieles, de tal manera que para recordarlo permanentemente se le erigió un busto después de su muerte en el Parque Caldas. Sacerdote de gran tino en el tratamiento de los problemas, su cualidad sobresaliente era la bondad y su lucha más intensa la de la justicia social. Consiguió con su tía Rafaela Gómez un lote para la casa cural y adquirió una imprenta para la parroquia. Tuvo un particular modo de usar el castellano al dirigirse a su feligresía en la misa mayor del día domingo, con sus rimbombantes sermones adornados de finas y apropiadas metáforas que, la verdad sea dicha, debieron sonar muy bonito a todos, pero pocos entendieron. Han arribado las periforras al pueblo, dijo alguna vez. Con ello quería alertar a la comunidad del peligro moral que se avecinaba, porque al municipio habían llegado astutas comerciantes que hacían negocio del amor, en otras palabras, varias prostitutas. Con celo de buen pastor anunció el lugar exacto donde se hospedaban, para que evitaran ir a tal sitio, pero como puede más la curiosidad que la virtud, resultó peor la cura que la enfermedad. Ese domingo, al terminar la misa, partieron hacia allá varios lugareños, en especial campesinos, con la intención de agredir a las mencionadas periforras, peligro mortal para el alma. Ellas, con experiencia en su oficio, les dieron calurosa bienvenida y los ánimos caldeados sirvieron para otras cosas, ya sabrán imaginarse para qué. Un día de feria de ganados, un bravo becerro se ensañó contra el asta en la cual estaba izada la bandera de Colombia, a tal punto que logró derribarla. Se enredó la bandera en su cabeza y, con el desespero de deshacerse de ella, el animal la arrastró hasta destrozarla. El padre Gómez contempló los acontecimientos y esa noche anunció desde el púlpito: un cornúpeto animal ha violado el tricolor pendón. En otra ocasión, en un acto religioso celebrado al aire libre, mientras se dirigía a los asistentes, observó que sobre el cielo volaban varios gallinazos. Ello lo inspiró para indicar en su sermón que aves dantescas de perenne luto rondan el infinito azul. Y deambularé por el agro, decía a Delfinita Gómez cuando decidía visitar su finca, que a propósito se llamaba Los Infiernos. Todo esto dentro de ese ambiente de paz y tranquilidad que se respiraba en la bonita y bien amoblada casa cural, y que solo interrumpía la bullosa gurría que les hizo compañía por varios años. Le correspondió al padre Gómez la erección de las parroquias de Palermo y San Pablo en los años 1929 y 1933 respectivamente. También fue testigo de la destrucción por parte de la naturaleza del templo parroquial por el terremoto del año 1938. Inmensa debió ser su tristeza al ver familias sin techo y Dios sin casa material.
En el año 1940 dio comienzo a su reconstrucción. Desempeñó durante 24 años el cargo con sobrada diligencia y solo la muerte logró aquietarlo. Su sepelio, registrado el 2 de diciembre de 1941, ha sido quizás el más solemne y concurrido de que se tenga conocimiento en el municipio. A continuación les narraremos otro relato sobre la llegada a Támesis del señor caído encontrado en un documento del año 1941 escrito por Luis Carlos Alzate. Una tarde del mes de diciembre de 1859 llegaron al caserío dos indígenas que, como dijeron después, venían de Pasto. Trajeron consigo un lío que, decían ellos, enviaban de dicha ciudad para el nuevo caserío. Los niños del lugar, movidos por la curiosidad, preguntaron a los indígenas qué contenía, a lo que manifestaron que conducían un enfermo. Cuando los Orozco terminaron sus faenas, en horas de la tarde regresaron a su casa y allí encontraron a los viajeros con una hermosa imagen del Redentor. La casa se llenó de curiosos y Pedro manifestó el deseo de comprar dicha imagen, pero Mariano no lo consintió porque dijo que si los indígenas decían que venía destinada para el caserío, debía ser comprada por todo el vecindario. Los conductores de la imagen a su tiempo dijeron que a pesar de las muchas propuestas de compra que les fueron hechas durante el trayecto, nunca consintieron en venderla, pues el constructor de ella les había dicho lo siguiente: cuando yo terminé en Quito de hacer esta estatua, llegó a mi taller un desconocido que me ordenó enviarla a un pueblecito que estaban fundando al entrar en Antioquia de la República de Colombia. Por el momento no se les creyó tan fantástica versión
ya que Quito está a más de 200 leguas y hay que suponer qué clase de caminos había en ese entonces. Afirmaban además los conductores que muchas personas les habían dicho que llevaran la imagen a Medellín, donde podrían venderla mejor, y que así lo hicieron, pero se habían extraviado en la montaña y no tuvieron más remedio que traerla al lugar para donde venía destinada. Los viajeros debieron esperar un rato mientras veían la manera de comprarla, pues como decía Mariano, debía ser comprada por todo el vecindario. Al ver que esto era imposible por tratarse de gente muy pobre y solo contaban con la ayuda de Pedro. Así las cosas, Mariano resolvió hablar con doña Rafaela, esposa de Pedro, para que hiciera su aporte, y aún así no reunieron el valor pedido por la imagen. Los viajeros, molestos por lo ocurrido, resolvieron seguir camino con la imagen, pero regresaron más tarde con la preciada carga, diciendo que al llegar al río Cartama lo encontraron tan crecido que tuvieron temor de atravesarlo, habiéndolo intentado varias veces. No fue posible creer tampoco esta versión, pero desde entonces se tiene la creencia por todos de que la imagen fue quien no quiso abandonar este lugar. El valor indicado por los conductores de la imagen por último fue cancelado así. Pedro y su esposa dieron la mitad y entre Mariano, su esposa y el vecindario la otra mitad, para un total de 22 monedas de oro. Los trabajos generales se empezaron en 1917 y los dirigía por aquella época el maestro Mora. A partir de septiembre de 1928 se encargó de la obra el maestro Daniel Sánchez. Empezó la construcción del paredón que da al costado norte en noviembre de 1928 y se terminó en septiembre de 1929. El paredón sur se empezó en el año 1934 y se concluyó en 1935. La puerta central era de hierro con una magnífica decoración que iba hasta el arco que daba luz al coro de la iglesia. La construcción de la hermosa cúpula se inició el 22 de febrero de 1934 y se finalizaron los trabajos el 15 de mayo de 1939. Los trabajos fueron dirigidos igualmente por el maestro Sánchez bajo la orientación del padre Manuel Salvador Gómez. La altura mayor de la cúpula es de 30 metros sobre el piso de la calle y las cepas tienen una profundidad de 4 metros en piedra maní. En el vaciado de la media naranja se gastaron los siguientes materiales: 76 bultos de cemento, 114 de arena, 125 de cascajo y 1.748 litros de agua. Para hacer el vaciado se construyó un armario especial en la parte exterior y trabajaron 22 obreros durante 29 horas consecutivas.
El templo fue solemnemente inaugurado el 19 de marzo de 1949 por Monseñor Antonio José Jaramillo Tobón, obispo de Jericó. La decoración interior de la cúpula, el frente y paredes laterales del presbiterio estuvieron a cargo del gran artista Mauricio Ramelli. El artista dejó plasmado su pincel en 4 frescos ubicados en los arcos interiores de la base de la cúpula con la imagen de los 4 evangelistas y al fondo del altar la imagen de nuestro patrono San Antonio, como lo apreciamos en estas fotografías de la foto Venus de don Rafael Agudelo Ospina del año 1954. En el año 1876 había sido adquirido un Jesús Nazareno donado por nuestra fundadora doña Rafaela Gómez de Orozco y en el año 1893 la imagen de San Pedro. En el año 1911 se compró el Cristo del Descendimiento, en 1921 el Señor de la Buena Esperanza y en 1931 el Señor resucitado con sus 2 ángeles. En 1947 fueron adquiridos el Ecce Homo o Señor de la Sentencia y Jesús atado a la columna. Y ya en 1957 fue comprado el pollino para la procesión de los ramos y las imágenes que faltaban para completar los 12 apóstoles. La imagen de la Virgen de las Angustias fue donación de don Dionisio Montoya en el año 1957. Vengo corriendo a vos, brazos sagrados, en la cruz acorsanta descubiertos, que para recibirme estáis abiertos y para no castigarme estáis clavados. A vos, ojos divinos eclipsados, de tanta sangre y lágrimas cubiertos, que para perdonarme estáis dispuestos y por no confundirme estáis cerrados. A vos, llagados pies por no huirme, a vos, cabeza baja por llamarme, a vos, sangre vertida para ungirme, a vos, costado abierto quiero unirme, a vos, preciosos clavos quiero atarme, con ligadora suave, estable y firme. Era por esos años el corista de la iglesia, don Indalecio Naranjo Valencia, quien estuvo en su cargo durante 68 años y fuera en su vida ejecutante del piano, el órgano, el armonio y el acordeón. Don Indalecio había nacido en Valparaíso en 1886 y murió en Támesis en el año 1960 a la edad de 74 años. Casado en segundas nupcias con doña Magnolia Latorre Posada, fallecida a la edad de 64 años, y hubo varios músicos entre sus hijos. Un bisnieto de don Indalecio y doña Magnolia es Sebastián Almanzar Restrepo, talentoso músico por cuyas venas corre sangre tamesina. Su padre, Diego Enrique Almanzar Naranjo, casado con Blanca Restrepo Sánchez, es hijo de Jairo Almanzar Ortiz y Angélica Naranjo Latorre.
Sebastián nació en Medellín el 30 de septiembre de 1994. Se inició en la música a los 5 años en la Red Coral Escolar de Medellín. Es músico de la Universidad EAFIT con énfasis en dirección de orquesta. Graduado en el año 2017 y especialización en la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena, Austria, y pese a su juventud, tiene un palmarés y un futuro como músico comparable con el de muchos de sus maestros. En el año 2017 dirigió un concierto de temporada de la Orquesta Iberoamericana y ese mismo año ganó por primera vez el concurso de dirección de orquesta de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia a cargo del francés Olivier Grandjean. Sebastián, con la sencillez y cultura que lo caracterizan, además de cantar esplendorosamente, toca el piano magistralmente. Para llegar donde ha llegado, a pesar de su juventud, dice que hay que estudiar mucho y para ser director, aparte de las múltiples funciones que desempeña, se debe ganar el respeto de los integrantes de la orquesta, transmitiendo carácter y energía. Veamos a Sebastián Almanzar Restrepo en una de sus actuaciones como director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia con una pieza de la suite Tierra Colombiana del compositor José Rosso Contreras.
Noticia aparecida en el periódico Sangre Joven sobre la Semana Santa del año 1945. Con solemnidad, fervor, recogimiento y piedad pocas veces vistos, transcurrieron las funciones religiosas de la Semana Santa. Una inmensa muchedumbre colmó las espaciosas naves del templo durante todas las noches, desde el primero hasta el último día de la semana. Ni un solo desorden se registró y se pudo ver aquella inmensa aglomeración de gentes recorriendo las suntuosas procesiones, siguiendo las imágenes en perfecto orden, modulando apenas oraciones. Los distintos pasos fueron arreglados con derroche de buen gusto, con sencillez y elegancia, en lo cual pudo apreciarse el interés de las comisiones que intervinieron, todas las cuales merecen las más cálidas felicitaciones. Pero sin duda alguna la parte primordial de tanto esplendor corresponde al señor cura párroco presbítero Rafael Fernández y a los sacerdotes que con él colaboran en la orientación espiritual de la parroquia, fuera de la intervención muy destacada y lucida del predicador de los sermones, reverendo padre Víctor Gómez, cuya elocuencia puso una nota de relieve en estas festividades. La Virgen de la Pasión y la Dolorosa del Calvario es la mujer que participa con grandeza y con valor en la hora de la pasión. La Dolorosa es el gran ejemplo del hombre que sufre con fe, que carga con valor la dura cruz de la vida, del hombre que mira de frente la cruz y la muerte como una interpretación divina de la vida, del dolor, de la cruz y de la muerte. El más allá es la única realidad del futuro. El Gólgota es el vértice de la grandeza de María. Sobre 3 columnas se levanta su misión: Nazaret, Belén y el Calvario, y también el cenáculo de Pentecostés. La coronación de su misterio es la asunción al cielo en cuerpo y alma, como lo profesamos.
Y con esto terminamos nuestro programa del día de hoy dedicado a Támesis y su historia. Nos despedimos hasta otra oportunidad. Les habló Carlos Alberto Incapié. Gracias por acompañarnos.